Yo todavía no entendía hasta que el Señor me reveló, y cuando esto que les voy a compartir lo sentí como una palabra revelada a mi vida. Yo lloré y lloré y lloré porque yo no lo había entendido así. El Señor siempre nos llama a que seamos reyes y sacerdotes. Yo decía, ay, qué lindo, ¿no? Poder ser un sacerdote y un rey. Pero no entendía la verdad lo que era ser un sacerdote, no me quedaba claro hasta que el Señor me lo reveló con esta palabra. Y dije, Dios mío, es que nos han predicado un evangelio. Si ustedes ven, la mayoría de las iglesias, el evangelio que le predican a la gente es un evangelio de poder. Es un evangelio de que tú todo lo puedes en Cristo, de que no hay nada imposible, de que estás salvo, o sea, todo muy bonito, ¿no? Tú no vas a sufrir, tú no vas a tener esto. Entonces nos han predicado, bueno, a la gente, a nosotros, gracias, gloria a Dios que nosotros no tenemos ese tipo de doctrina en esta iglesia. Pero a pesar de que el hermano siempre nos habla, yo no había entendido que de eso se trataba, ¿no? Del aspecto sacerdotal de nosotros. Yo decía, yo sacerdote, porque ministro al Señor soy sacerdote, decía yo. Y sí, nosotros ministramos, le cantamos. Y creemos que por eso somos sacerdotes. Entonces está bien bonito porque venimos aquí, levantamos nuestras manos y cantamos y ya somos sacerdotes. Pero resulta que el aspecto sacerdotal va más allá de eso, ¿sí? El aspecto sacerdotal es una persona crucificada. Eso es un sacerdote. Un sacerdote es alguien crucificado. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a a Éxodo 19, del 1 al 6, para que leamos esto. Aquí está claramente lo que es un sacerdote. Aquí vemos lo que es un sacerdote y lo que es un rey, en Éxodo. Bueno, antes de quisiera decir que pues el pueblo de Israel estaba muy definido quiénes eran reyes y quiénes eran sacerdotes, ¿verdad? Sabemos que los sacerdotes venían de la tribu de Leví y los reyes venían de la tribu de Judá. O sea, una persona que era de la tribu de Judá no podía ser sacerdote, y viceversa, alguien que era de la tribu de Leví no podía ser rey. Entonces, eso tiene una razón, porque si recordamos, en Segunda de Crónicas 26, que no voy a ir ahí porque es una historia que ya conocemos, del 16 al 20, vemos un relato. No es ahí, perdón, ahorita les voy a decir dónde. Perdón, ahorita no es ahí. Segunda de Crónicas. Bueno, es en la parte, perdón, déjenme leerle bien. Bueno, ahorita más adelante, ahorita me va a salir aquí, me va a saltar el relato. Si recuerdan, hay una parte donde, ahorita no tengo la cita, ahorita más adelante me va a salir aquí. Donde, cuando, ¿se acuerdan cuando el becerro de oro? Sí, ahí el pueblo de Israel decidió a quién seguir, ¿sí? Y dice el relato que unos decidieron estar del lado de Jehová. Ahorita más adelante, aquí lo tengo escrito y va a salir. Y otros decidieron no seguir al Señor, ¿sí? Moisés los puso a decidir quiénes siguieran al Señor y quiénes no. Ahí fue donde el Señor decidió quiénes iban a ser sus sacerdotes. Y fueron los de Leví los que escogieron seguir al Señor. ¿Sí se acuerdan de eso, amén? Aunque no vayamos, si se acuerdan de ese relato. Entonces ahí es donde el Señor dijo que los de la tribu de Leví iban a ser los sacerdotes. Sí, porque él de alguna manera, el Señor probó ahí al pueblo. Entonces, de ahí viene que los de la tribu de Leví iban a ser los sacerdotes. Ahora bien, ahora sí vamos a Éxodo 19, del 1 al 6, si es que ya lo tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer. Dice:
En el mes tercero de la salida, los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Y llegaron, pues es este, ¿verdad? Entonces vemos que dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte. Pero no quisiera leerlo todo, sino en el 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Él había subido al monte y después dice en el versículo 6, y vosotros me seréis, en el 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos cuál era el deseo del corazón del Señor, desde un principio, que nosotros, su pueblo, en este caso los israelitas, ahora nosotros, fueran un pueblo de gente, de reyes santos. O sea, él siempre, su deseo fue que fuéramos reyes sacerdotes, porque aquí dice, me seréis un reino de sacerdotes, o sea, puros sacerdotes reinando. Entonces, nosotros somos eso, un sacerdote que reina, ¿sí? Entonces, ese es el llamado del pueblo, ese es el llamado de nosotros, la iglesia. Entonces, no está tan fácil, porque antes de ser rey, hermanos, primero tenemos que ser sacerdotes. Entonces, vamos a buscar en Levítico, vamos a ir primeramente al Salmo 110, 4. Ese salmo es el salmo del monte de Sión. Salmo 110, 4. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De quién está hablando aquí el salmista? Si se acuerdan. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? ¿Perdón? Bueno, sí, pero está hablando del Señor Jesucristo, pero también está hablando de David. Entonces, David es un tipo del Señor Jesucristo porque David fue rey y fue sacerdote. David venía de la tribu de Judá, no venía de la tribu de Leví, ¿sí? Pero resulta que David hizo algo que nunca había hecho un rey. Él se vistió con un efod, ¿sí? Se vistió con un efod de lino. Eso lo vamos a ver, o nada más anótenlo. En 2 Samuel 6:14 vemos a un David delante del arca bailando, danzando, con un efod de lino, ¿sí? ¿Quién llevaba eso? Nada más. El sumo sacerdote solamente se ponía un efod de lino. Entonces, cuando tú lees esto dices, hijo, David hizo algo incorrecto, ¿verdad? Porque no estaba permitido que un rey hiciera las funciones de un sacerdote. Y si quieren, vemos en 2 de Crónicas 26, vamos a ver un relato de alguien que era un rey. 2 de Crónicas 26. Vamos a ver el relato de un rey que quiso hacer esa función, entrar en función sacerdotal. 26 del 16 en adelante. Y leemos, dice, mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová, hablando del rey Usías, está hablando del rey Usías, en contra de su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías,
y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Entonces vemos claramente que no estaba permitido que un rey fungiera con algo sacerdotal. Sin embargo, David hizo todo lo que se suponía que no se debía hacer. David ministraba frente al arca. David se ponía un efod de lino, que solo el sumo sacerdote se podía poner. Entonces, se puede decir que David violó la ley, ¿sí?, de Moisés, y también violó el código genealógico, porque él tampoco venía de la genealogía de los sacerdotes de Leví. Entonces, David, ¿por qué escribió este Salmo 104? Porque él, en ese momento, le fue revelado. Él tuvo la revelación. Él no hubiera hecho algo si el Señor, el Espíritu Santo, no le hubiera revelado que era algo permitido, que el Señor deseaba. David supo a través del Señor que ese era el deseo del corazón del Señor. Incluso me imagino que leía la Escritura, porque la debió de haber leído, ¿no? Entonces conocía perfectamente bien la ley y vio en Éxodo lo que leímos, que el Señor dijo: me seréis un pueblo real, ¿verdad?, de sacerdotes. Entonces David sabía perfectamente bien, ese hombre conocía el corazón del Señor perfectamente bien por la comunión que tenía. Entonces él se atrevió a hacer algo con la confianza de que no iba a pasarle lo que le pasó al rey Usías. Entonces, por eso se dice mucho que se va a restaurar el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David estuvo 45 años vigente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Él trajo el arca, ¿sí? El arca, los levitas estaban en Gabaón, y el arca, y digamos, el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, y el arca también debiera de estar ahí. Sin embargo, David trajo el arca, ¿a dónde? A Sión, ¿no? Y la puso en el monte, y él le puso un altar. Entonces, en el tiempo de David fue el tiempo más glorioso, porque el pueblo podía venir y adorar, ¿sí? Había la facilidad de estar cerca del arca, cosa que en el caso del tabernáculo de Moisés no se podía. ¿Por qué? Porque estaba solamente el sumo sacerdote y el sacerdote. Pero en el tiempo de David, eso fue un tiempo glorioso para el pueblo de Israel, y por eso él reinó. ¿Por qué? Porque él se presentó como sacerdote y como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Si vemos en Génesis 14, del 18 al 20, no lo voy a leer, vemos que ahí también habla de Melquisedec, ¿verdad? Vemos la historia de Melquisedec, que fue un hombre, un sacerdote que no tenía genealogía. Todos sabemos de él, que recibió los diezmos y las ofrendas de Abraham. Era un rey que se puede decir que era un rey y un sacerdote. De hecho, el nombre de Melquisedec era el rey sacerdote de Salem, que se cree que Salem es Jerusalén. Entonces, vemos que el nombre de Sedec, rey de Salem, significa rey de paz, ¿sí? Porque él era rey de Salem, entonces era un rey de paz, y Sedec significa justicia en el hebreo. Entonces Melquisedec era un rey de paz y un rey de justicia. Por eso el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec no tenía genealogía, nadie sabía, porque pues antes los reyes gobernaban, no heredaban el trono por nacimiento, sino por elección.
y no tenían genealogía. Antes de que se estableciera, ¿no? Con Moisés, que fue cuando después se estableció que los levitas eran los sacerdotes y los de Judá eran los reyes. Antes no era así, sino que la ley cambió y se hizo de esta manera. Entonces, Melquisedec es un tipo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es un rey porque es de la tribu de Judá, pero también es un sacerdote, aunque no sea de la tribu de Leví, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita vemos más adelante por qué eres. Entonces, vamos a leer algo, Levítico 9, del 22 al 24. Aquí vamos a ver lo que es un sacerdocio. Claramente esto es lo que nosotros somos, lo que es el Señor y lo que eran los sacerdotes en la antigua. Todo es lo mismo, hermanos, todo es lo mismo, nada más que es en tipos, para que podamos entender de manera natural las cosas espirituales. Entonces en el 9, 22 al 24, vamos a ver algo que pasó, dice. Aquí estaba haciendo sacrificios. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era Aarón, ¿verdad? Lo estaban haciendo sacrificios, dice. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre los rostros. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hizo el Señor. Ellos entraban al lugar santísimo, Aarón, y presentaban los sacrificios, ¿verdad? De animales que conocemos. Y después, ¿qué pasaba? Dice, descendían y entraron al tabernáculo, o sea, y regresaron del su lugar santísimo al tabernáculo, más hacia acá. Y dice, y salieron y bendijeron al pueblo. O sea, después de que ellos presentaban el sacrificio, tenían el poder de bendecir, ¿no? De bendecir al pueblo, dice. Y lo bendijeron, y la gloria de Jehová se apareció a quién? A todo el pueblo. O sea, no se le apareció nada más a Aarón y a Moisés, se le apareció a todo el pueblo. Esto es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote presenta sacrificios por él y por los demás. Pero después de que los presenta, ¿qué sucede? Tiene el poder de bendecir, porque el sacrificio que él presentó le viene la gloria del Señor y el Señor se goza. El Señor se deleita en los sacrificios de nosotros. Entonces, al deleitar el corazón del Señor, Él venía con la gloria y no solo venía y bendecía a Aarón y a Moisés, a todo el pueblo. Y todo el pueblo podía contemplar la gloria del Señor en ese momento, ¿sí? Por el sacrificio de un hombre, un sumo sacerdote que entraba, permitía que muchos fueran bendecidos. Entonces, vemos lo glorioso de que es un sacerdote. Yo quiero enfocarme al sacerdocio porque fue lo que a mí me impacta. Me impacta más que el reinado. El reinado, ahorita nos han hablado mucho de reinar y reinar. Reinar, ¿sí? Pero para el reto sacerdotal. El Señor Jesús nos dejó claramente el ejemplo de lo que es la crucifixión. Involucra el sufrimiento, ¿sí? Involucra sacrificio, ofrecer mi propio cuerpo como un sacrificio, mis deseos. Llevar la cruz es sufrir por los demás, ser vicarios de, es en lugar de. Ese es el sacrificio de la cruz, ir en lugar de otro, ¿sí? Es lo que hacían los sacerdotes, es lo que hizo el Señor, Él fue por nosotros. Entonces, yo tengo que sufrir. Luego decimos, ¿y yo por qué tengo que pagar las consecuencias de los errores de otro? No lo decimos. ¿Y yo qué culpa tengo que aquel se haya equivocado? Somos fáciles para decir eso, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sufrir lo que el otro está viviendo. Eso nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Nos cuesta mucho trabajo porque no lo entendemos. Es morir a la vieja naturaleza.
Diariamente estamos muriendo, diariamente vivimos la experiencia de ser crucificados y yo doy gloria a Dios por eso. Nadie va a poder experimentar el aspecto reinante del Señor si primero no experimenta el de sacerdote, el de crucificado. El Señor Jesucristo y Dios, nuestro Señor, que es la misma persona, va a reinar a través de sus crucificados. El Señor va a reinar a través de sus crucificados. No va a reinar a través de personas que tenemos que cambiar, porque no va a poder reinar a través de personas con un ego inflamado. Imposible. Tú no le podrías dar el poder a una persona así, que es un niño. Nos decía el hermano, el crecimiento, la madurez, es una persona con menor ego, es una persona más madura. Luego entonces, si yo tengo un mayor ego, si yo todavía no he podido controlar todo lo que está alrededor, lo que gira alrededor de mi ego, pues no voy a poder reinar, ¿verdad? El Señor vino la primera vez, ¿cómo vino? Como sacerdote, se presentó. La segunda vez va a venir como rey, ya no va a venir como sacerdote. Primero es el sacerdote y después es el rey. No podemos reinar sin haber sufrido y haber sacrificado algo por el Señor, haber cargado la cruz que el Señor nos da cada día para cargar. Entonces, eso es bien importante, hermanos, porque gracias a Dios a nosotros sí nos han enseñado que el Evangelio es un Evangelio de poder, de dominio y de autoridad, pero también nos han enseñado que es de sufrir, ¿sí? Que es de destruir la carne, que es de morir cada día. Entonces, es bien interesante entender esto y bien necesario, porque no podríamos hacerlo si no lo entendemos. El levita se representa el atrio exterior, ¿sí? Sabemos que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, como siempre, una triada. El levita es el atrio exterior, el sacerdote es el lugar santo y el sumo sacerdote es el lugar santísimo. Los levitas solamente pudieron llegar al atrio exterior, ¿sí? Pero los que vamos a poder alcanzar el lugar santísimo somos nosotros, amén. Nosotros sí vamos a poder entrar, porque el que ya hizo el pecado más grande de los israelitas, hoy por hoy, es no haber creído que su Redentor es el Señor Jesucristo y que el sacrificio ya se hizo una sola vez y para siempre. Una persona que no puede aceptar el sacrificio de la cruz, es imposible que pueda entender el Evangelio. Es imposible, es muy importante que un creyente oremos para que tenga la fe, para entender el sacrificio de la cruz, porque de lo contrario le va a costar mucho trabajo, ¿sí? Entenderlo y seguir. Y ellos, los israelitas, no aceptaron, no lo entienden. Su entendimiento está nublado por amor, el Señor los ama, y por misericordia dice que endureció los corazones para que aunque vean, no miren, aunque oigan, no escuchen. ¿Por qué? Porque es parte del plan que el Señor tiene para la vida de ellos. Pero porque dice el Señor que Él no le puede dar entendimiento a una persona que tiene un corazón duro. Eso es misericordia, ¿sí? Él no va a darte revelación si tu corazón está endurecido por el pecado. ¿Por qué no le puedes dar revelación a alguien que tiene el corazón endurecido? Jamás. Porque eso es misericordia de Dios. ¿Sí? Una persona mala no puede entender las cosas de Dios, porque Dios precisamente sabe que no se las puede permitir que las entienda, ¿sí? Es parte de lo que Él ha hecho. Entonces, imagínense un hombre perverso que conozca todo. Sería lo peor. O sea, es parte de lo que... El Señor por eso muchas veces endurece a las personas. Entonces, cuando veamos eso, no nos sorprendamos. Es parte del plan de Dios. El Señor todo lo hace con misericordia, todo absolutamente. Quitar la vida, permitir que salgamos heridos, todo lo hace porque nos ama por misericordia. Entonces es hermoso entender que el Señor quiere, que es nuestro sumo sacerdote. O sea, cuando entendemos que Él es
el que murió por nosotros, el que se entregó a sí mismo, el que intercede por mí, por ustedes. Eso hace el sacerdote. El sacerdote venía y decía: Señor, perdona los pecados míos y los de tu pueblo. Y era un intercesor. Entonces, otra de las funciones sacerdotales es la intercesión, hermanos. ¿Sí? La intercesión es algo que va a librar. Yo ahora lo entendí con mi hermano, lo entendí claramente. O sea, el accidente de mi hermano fue un accidente muy feo, por lo que nos platicaron. Y me impacta que la oración permita que una persona que no cree todavía, que no ha venido a los pies del Señor, sea librada de esa forma. O sea, es algo que dices, es impresionante lo que haces. Entonces, ¿cómo yo tengo el poder como rey que me da el Señor a causa de mi oración y mi intercesión? De que uno sufra, de que uno derrame lágrimas, ¿sí? El Señor, yo creo que derrama lágrimas diariamente por nosotros, diariamente, porque Él sigue haciendo la función de sacerdote cada día. Yo lo puedo mirar rogándole al Padre por cada uno de nosotros. Cada día el Señor lo hace, hermanos. Él no ha dejado de ser nuestro sumo sacerdote, Él sigue siéndolo y lo seguirá haciendo. Entonces, y es un rey poderoso. Entonces, es maravilloso tener un sacerdote como Él. Es cuando lo entiendes, dices: Señor, wow, cómo es increíble lo que tú haces, lo que tú has hecho. Y que yo solo ni 5%, ni 3% de lo que tú has vivido, yo he vivido. Pero el Señor nos da a cada uno lo que podemos para cada día. Entonces, hermanos, este es el aspecto sacerdotal. El hermano Jesús, casualmente yo tenía este texto que él leyó el domingo, Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Un rey va a reinar sobre él mismo. Esto dice esta palabra, ¿no? Entonces, es una persona que tarda en enojarse, que esos son los reyes que el Señor quiere. El Señor no quiere reyes que impongan, como los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Los que conocemos. No, los reyes que Él quiere son reyes que gobiernan sobre ellos mismos. Entonces, cuando nosotros somos sacerdotes, vamos a gobernar sobre eso. Entonces, va de la mano. Vamos a empezar a tener control, y lo más hermoso es que vamos a bendecir a los demás como lo hacía, y los demás van a poder ver la gloria de Dios, van a glorificar al Señor a causa de lo que hagamos. Entonces yo creo que Dios no va a poner su autoridad en personas que no tienen control de ellas mismas. Sería como darle a un niño algo, una responsabilidad muy grande. Entonces vemos que el aspecto de reinar, ¿por qué? La pregunta que yo haría, hermanos, ¿por qué no hemos podido reinar sobre aquellas áreas de nuestro ego? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque nos hemos negado a llevar la cruz de Cristo. Esa es la respuesta. Amén. Bueno, yo creo que así. Porque nos negamos a sufrir, a dejar aquello que amamos, ¿sí? Aunque sepamos que debemos, porque el Señor nos los pide. Dice: si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Ese es el amor. David, antes de poder tener a sus enemigos debajo de sus pies, fue un hombre que sufrió mucho. Si leemos la historia de David, y el Señor se le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Él cumplió todas las ofrendas sacerdotales con su única y suficiente ofrenda de la cruz. Y lo peor es que no fue por sus pecados, fue por los nuestros. Isaías 53:10, para que lo vean. ¿Qué sacrificios podemos ofrecer, hermanos? Vamos a ver. Primera de Pedro 2:5.
Perdón, hermanos, todavía me dan ganas de llorar a cada rato. Soy muy llorona, Una disculpa. ¿Alguien lo tiene? Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También podemos ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles serían, hermanos? Hay ofrendas y hay sacrificios. Los sacrificios son aquello, como les decía, negarse lo que uno quiere por amor al Señor. Los sacrificios espirituales serían obedecer su palabra. A ver, hay otro aquí, en Marcos 12, del 28 al 32, por favor. Si alguien lo tiene antes que yo, por favor, si lo puede leer. Del 28 al 32 dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el principal mandamiento sería cumplir, ¿verdad?, la voluntad, servir al Señor. Ahora, eso serían los mandamientos y sacrificios. Vamos a 2 de Crónicas 7:22 y vamos a ver lo que es la casa del Señor. ¿Cómo se le llama la casa del Señor? 7:12. 2 de Crónicas 7:12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces la casa del Señor no es nada más de oración, es de sacrificio. Y aquí venimos a sacrificar al Señor. ¿Qué le sacrificamos? Le sacrificamos alabanza, ¿sí? Y fíjense, les voy a decir algo muy sencillo que yo miro aquí. ¿Qué trabajo les cuesta levantar las manos? Bien levantadas, no estoy hablando aquí, hablando así. Esto es un sacrificio, mantener las manos así. ¿Qué trabajo les cuesta hacer eso? Lo veo, sobre todo los jóvenes. Aquí hay jóvenes, y saben que no miento. ¿Qué sacrificio alzar la voz? Ay, ¿qué van a decir si digo aleluya y grito? Es un sacrificio. Para muchos es un sacrificio. Que como nos importa mucho el que dirán, porque así somos. Porque como yo me amo mucho y cuido mucho lo que digan de mí, no me importa. ¿Acaso a David le importó lo que dijeran de él cuando danzan? Hay otros que no danzan. Porque, ay, ¿qué van a decir que estoy loco? Es un sacrificio, hermanos. Es una ofrenda. El fruto de labios. Es una ofrenda. No puede haber, tiene que haber libertad para alabar al Señor, para sacrificar. Son sacrificios tan sencillos que podemos hacer todos los días. Entre ellos, levantarnos temprano, hacer oración. Todos esos son sacrificios. Podemos mencionar un montón de sacrificios. Hay sacrificio de oración, de levantar manos, de dar. Sacrificio de dar, qué trabajo nos cuesta. Sacrificio de alabanza, de acción de gracias. Ay, no quiero pasar a dar gracias porque, yo no me gusta pasar al frente, me da mucha pena. Es un sacrificio, pero tengo que testificar y dar gracias de lo que el Señor hace. No crean que las personas que pasan aquí a dar gracias porque quieren que los vean. No, es porque realmente hay un corazón agradecido por lo que el Señor hace cada día. Si nosotros de verdad le diéramos gracias, cuando estaríamos todo el día parados aquí también, ¿verdad? Porque son parte de las cosas que el Señor ha hecho.
de servicio, sacrificio de fe, de fe. ¿Saben cuál es ese, hermanos? Cuando dudamos de algo, porque viene una prueba tremenda a tu vida y te enfermas o tienes algo y tú empiezas a dudar. El sacrificio de fe debe de entrar ahí. Señor, yo estoy viendo todo lo contrario de lo que se supondría que yo debiera de ver, pero yo voy a tener fe y creer. Es un sacrificio de fe, sacrificio de gozo. Es difícil gozarse cuando estás enfermo, cuando te duele la muela, cuando te duele la cabeza, cuando le pasó algo terrible a tu familia, cuando estás viviendo una experiencia